Estimados hermanos y hermanas, en esta preciosa mañana les doy gracias a Dios por permitirnos escuchar su santa palabra y el evangelio de su Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Nuestro Padre Celestial hizo todas las maravillas que hoy el hombre, por la ciencia que Dios les ha otorgado, han descubierto la existencia de ayer y hoy de toda especie de vida en el planeta. Hablo de toda vida animal terrestre, acuáticos, de toda ave que ha surcado en el cielo, descubriendo todo tipo de animales extintos y existentes hasta nuestra época. Descubrimientos que el hombre ha hecho posible porque nuestro Creador Dios Jehová, con benevolencia, le ha otorgado al hombre la ciencia finita para descubrir todas estas cosas. Para que el hombre tenga conciencia por sí mismo que tales cosas solo pudieron ser hechas por un ser supremo llamado Jehová, nuestro Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios nos hizo con tanto amor y devoción que desde un principio renunció a su poder de tenernos sujetos a Él para que libremente le amemos a como Él lo ha hecho con nosotros hasta hoy. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así dice la Escritura en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dios, con mucho amor y ternura, sin coacción alguna, le dice al hombre, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En su palabra, Dios nos da la libertad de escoger la eternidad en el cumplimiento de un mandamiento que, de haberse cumplido, hoy tuviéramos vida eterna. Hoy vivimos en pecado de muerte. Es el fruto de la desobediencia. Por esta razón, Dios nos da un tiempo de vida para que reflexionemos y poder pedir perdón a Jesús por nuestros pecados. Después de la desobediencia, desde entonces el hombre ha caminado en la maldad, despreciando a Dios por la idolatría, manteniéndose en estado de pecado. Desde el principio, por la maldad que Satanás sembró en el corazón del hombre, la mayoría de la humanidad han estado sujetos en el pecado de la perdición y a la segunda muerte. Dios le dio al hombre la bendición del libre albedrío para que aceptaran entre el bien y el mal. La mayoría han aceptado la maldad, la corrupción, la hipocresía, la avaricia y todo lo que le ofrece el diablo. El libre albedrío que Dios le dio al hombre está en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20.
Dice la Escritura, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice Jehová, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así dice la Escritura, así está escrito, hermano. La mayor parte de la humanidad ha escogido la inmundicia que Satanás les ha ofrecido. De ahí las guerras, las matanzas que se han venido dando desde los tiempos antiguos. La maldad creció sin ningún pudor en el corazón del hombre, entregándose a las fornicaciones desmedidas, al adulterio, al asesinato, a la lujuria. Con dolor Dios sigue mirando que su bella creación hecha a su imagen continúa en perdición, pero Él, por misericordia y por amor, sigue dándonos la oportunidad al arrepentimiento para la salvación. En Ezequiel capítulo 18, versículo 32, dice la palabra viva de nuestro Creador. Dice, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Así dice nuestro Padre. Hermanos, Dios desde la antigüedad ha venido castigando al hombre de diferentes maneras para hacernos entender que solo existe un Dios sobre lo infinito. Al principio, Él castigó a la humanidad con un diluvio. Después, por infinidades de pecados de lujuria y por homosexualismo, destruyó a los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Nuestro Padre Celestial, como todo Padre, espera que regresemos a Él. Hermanos, Dios está siempre con nosotros. Él mantiene sus brazos abiertos para recibirnos. El problema es que desde la antigüedad hasta nuestros días, muchos hermanos de creación no están con Él. Y por ese inmenso amor que nos tiene nuestro Padre, Dios tomó la decisión de finalizar su pacto que tenía con el pueblo de Israel, a quien le había confiado la supremacía espiritual para que enseñase los mandamientos, leyes y estatutos a todo pueblo. Pero la mayor parte del pueblo de Israel, usando su libre albedrío, escogió la desobediencia, contaminándose hombres y mujeres israelitas, formando familias con hombres y mujeres paganas. Hicieron sus propios altares, consagrándose a todo ídolo hecho de piedra, de oro y de bronce, desechando de esta manera y dándole la espalda a su único Dios verdadero. En Levítico capítulo 26 versículo 30, Dios le dice a su pueblo: destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Así dice Jehová. Nuestro Dios Padre
nuestro Dios Padre, al recibir del pueblo de Israel la negación de aceptarlo como su único Dios, tomó la decisión de finalizar su pacto que tenía con el pueblo de Israel. Y tomó la decisión de enviar a su Hijo Jesús, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una joven virgen llamada María, una joven hebrea, humilde, caritativa y noble de corazón. De este noble vientre nace Jesús como el unigénito de la tierra. ¿Y por qué el unigénito? Porque no fue concebido por hombre alguno, sino por obra del Espíritu Santo. Dios envía a su Hijo para que toda tribu, todo pueblo, toda nación y toda lengua que lo acepte de corazón como el único Salvador del mundo, obtenga el perdón de los pecados y una vida eterna. Cuando Jesús hizo su expiación, tomando sobre sí todos los pecados del mundo, clavado en un madero, derramando su preciosa sangre, lo hizo por todos nosotros, hermanos, para que todo aquel que cree en Él y llegue a Él, arrepentido de verdad y de corazón, pueda recibir el perdón de sus pecados y así obtener una vida eterna. En Juan, capítulo 3, versículo 16, las Sagradas Escrituras del Evangelio dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dicen las Escrituras, hermano. Estimado hermano, hace más de 2000 años, en una tarde de primavera, un centurión romano contemplaba la lenta agonía de 3 hombres. Pero su vista se fijó más en uno de ellos, particularmente en nuestro Señor Jesucristo, que había sido clavado en un madero, y cuando se acercaba el momento de su muerte, el cielo se oscureció, y cuando murió se produjo un violento temblor de tierra. La gente de alrededor estaban asustados, y el soldado, el centurión, exclamó: ciertamente este hombre era hijo de Dios. Leas, hermanos, Marcos capítulo 15, versículo 39. Hermano, aquel centurión tenía toda la razón. Acababa de presenciar el suceso más importante que jamás había ocurrido en la tierra: la muerte del Hijo de Dios clavado en un madero. Cuando Jesús expiró en la cruz, Él dijo: consumado es. Nuestro Señor Jesucristo sabía que había cumplido con el mandamiento de su Padre, había cumplido con la misión que le había encomendado, que a través de su muerte había vencido a Satanás, que a través de su muerte había finalizado con el Viejo Testamento, que a través de su muerte había formado un nuevo camino de salvación para que todo aquel que creyese en Él como su único Salvador pudiese ser salvo. Nuestro Señor Jesucristo les entregó a toda la humanidad 2 únicos mandamientos que encierran toda la ley y todos los estatutos, para que aquel que los cumpla sea salvo.
En el Evangelio de Jesús, en Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31, nuestro Señor dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Jesús nuestro Salvador pone delante de nosotros estos dos sencillos mandamientos para que todo aquel que los cumpla estará en camino hacia la salvación. En el primer mandamiento, el cristiano debe demostrar amor a Dios orando al acostarse, al levantarse, al ir al trabajo, al llegar de su hogar. El esposo, la esposa y los hijos deben orar juntos, demostrando amor hacia Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La mayoría de la humanidad, desde la antigüedad, ha hecho lo contrario de este amoroso mandamiento. Más bien, dañan a su prójimo como a sí mismo. Se invitan unos a otros a la fornicación, a la idolatría, practican el adulterio, se vuelven estafadores unos con otros, se invitan a las borracheras, a las drogas, asaltan a su prójimo, se dedican a la avaricia, blasfeman. Algunos tienen apariencia de ser piadosos, pero son crueles, aborrecedores de lo bueno. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto son actos de injusticia ante los ojos de Dios. Para nuestro Padre Celestial, todo esto es abominación, y todo aquel que practica tales cosas solo le espera tormentos eternos como castigo. Hermanos, debemos entender que en ciertas ocasiones el amor es sufrido. Si tú amas a un amigo, a tu hermano de sangre, a tu madre, a tu padre, si amas a tu esposa o esposo, a tus hijos, a tus nietos, y llegan a tener un percance doloroso, o llega el deceso de alguno de ellos, por amor, tu corazón va a sufrir. Así que, estimado hermano, el amor muchas veces es sufrido. El que ama de verdad expresa un amor benigno. El que tiene amor en su corazón no conoce la envidia. El que tiene un amor verdadero no es jactancioso, no es soberbio, no es vanidoso, no es hipócrita, no hace nada malo, no busca solo para sí, sino que comparte con su hermano. El que tiene amor a su prójimo no se irrita contra él. Si existe una falta, no se guarda rencor. El que tiene amor en su corazón no se goza de la injusticia que le llegue a su hermano. Nuestro Señor Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto también implica, estimado hermano, cumplir con lo que nuestro Señor Jesucristo desea de cada uno de nosotros. Debemos tener amor de calzar al descalzo, darle de beber al sediento,
darle de comer al hambriento, darle vestuario al desnudo. Todo esto es lo que espera nuestro Señor de nosotros, hermanos. Con mucho amor, démonos consuelo unos a otros. No hables en mal de tu prójimo. Te pido, hermano, que deseches toda invitación mundana. Apártate de todo maligno. Para ser parte de la iglesia de Jesús, primero debes aceptarlo en tu corazón como tu Salvador personal. Conocerlo adecuadamente estudiando su evangelio. Arrepentirte de todos tus actos inadecuados que te han llevado al pecado de muerte. Morir y resucitar con Jesús por medio del bautismo por inmersión de agua, para limpieza de todos tus pecados. Ser una persona nueva te lleva a sentirte transformado. Comienzas una vida diferente. Jesús te dará la fuerza para que evites todo pecado que quiera arrebatarte del nuevo camino que has escogido. También hay desafíos, pero Él nos alienta a seguir sus pasos, nos invade de amor y paz, nos levanta de nuestras caídas, nos envía a servir a los sin rumbo, a los desposeídos, a los marginados de la sociedad. Por nuestra conversión, Él demanda que nosotros caminemos en santidad, con la verdad, con justicia, que tengamos bondad y misericordia hacia nuestro prójimo. El que nos dio a conocer su santo evangelio, ese es nuestro Maestro, Cristo Jesús. Después de Él, todos somos hermanos. Y el que está sentado sobre su estrado, ese es nuestro Creador, el mayor de todos. Así que, hermanos, no debemos enaltecernos, porque si lo hacemos seremos humillados. Hermanos, los invito a que nos humillemos ante Dios, para que seamos todos enaltecidos. Nuestro Señor Jesucristo, en su evangelio, en Lucas capítulo 14, versículo 11, Él nos dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro Señor Jesucristo desea que cada uno de nosotros podamos crecer en su evangelio, aprendiendo a amar a nuestro Padre Celestial, amar a nuestro prójimo y amarnos a sí mismo. Oración, hermano. Oración. Estimado y amoroso Padre Jehová, en el nombre de tu precioso y amado Hijo Jesús, te rogamos, escuche nuestra voz, la voz de todos los que hemos escuchado tu palabra. Padre eterno, te damos las gracias por tu santa presencia en nuestros corazones. Gracias por el pan de cada día que está sobre nuestra mesa y el pan espiritual que alimenta con nobleza nuestros sentimientos. Te pedimos, Señor, dueño del universo, que envíes a nosotros tu Santo Espíritu para recibir la luz de la sabiduría en nuestros corazones y mente, para entender tu palabra y el evangelio de tu Hijo amado Jesús. Te rogamos, Dios eterno, nos bendiga con salud. Bendice nuestros hogares, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos y a nuestros enemigos que tanto te necesitan, Señor. Padre, te entregamos esta humilde oración en el nombre de tu Hijo amado
para que se haga tu santa voluntad. Amén. Ha sido un inmenso placer de haber estado departiendo la palabra de las Sagradas Escrituras con aquel que ha escuchado este mensaje. Yo te ruego, hermano, te pido que entregues este mensaje a todos tus contactos, a tus amigos, a tus familiares. Tu amigo y hermano en Cristo, Francisco García Ortega, teléfono 506-6484-4141, Costa Rica. Dios, estamos frente a tu estrado. Bendice nuestra presencia. Amén. Hasta la próxima semana, Señor.